Usted quiere aprender algo importante, no se pierda este tema de hoy que va a estar súper interesante. Bienvenidos a Coironía. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en dependencia del horario en que usted esté viendo. Mi nombre es Jesús Seas. Bienvenidos a Coinonía otra vez. En esta ocasión hay un tema bien importante que me gustaría tocar con ustedes debido a varias dudas que han surgido en vista a unas preguntas que me han hecho algunas personas así particulares, otras amistades y otras que un día de estos fui invitado a una reunión protestante por un familiar, por un amigo, ¿no? Entonces yo fui y la verdad que fui por cortesía, porque bueno, uno puede ir a cualquier parte. En todo caso, en esta ocasión que llegué, estaban tocando un tema muy bonito, bastante instructiva la enseñanza, pero a la misma vez al final escuché cómo el pastor decía, hablaba sobre el tema de que María había tenido varios hijos y que María había eh, tenido más hijos hermanos de Jesús. Me quedé con la gran duda porque es una persona, es un pastor bastante reconocido, alguien que tiene bastante, está dentro de la élite un poquito más alta de los pastores, y entonces si esa persona en ese nivel, esa es su manera de pensar, pues cómo pensarán los otros. No sé si lo hará de mala intención o simplemente es ignorancia, o tal vez lo hace con una segunda intención ya premeditada, o simplemente está, está tratando de desviarle un poco la atención sobre sus propios intereses. No sé, pues no quiero adelantarme a pensar yo, sino que quiero creer que es ignorancia, porque tal vez así lo enseñaron y las personas realmente muchas veces se dedican a hacer un comercio de la palabra y no investigan realmente para no caer primeramente en alterar la palabra, segundo en mentir, tercero en, en ridículo, porque es un ridículo. Y no es al único que le he escuchado eso, lo he escuchado a varios, inclusive lo he visto en televisión, lo he visto en YouTube, lo he visto en otras prédicas. ¿Dónde pueden decir semejante barbaridad sin argumento, sin la palabra que los respalde, sabiendo que es una mentira de que no la pueden sostener y que no tienen el argumento válido para poderlo sustentar y decir aquí está? O, o simplemente lo que te demuestran es algo manipulado. Entonces, basado en ese principio y en esa palabra y en esa mentira que ellos nos han querido meter, pues voy a aclarar esos puntos, no a mi manera de pensar, ni a mi manera de entender, sino a como está escrito en la palabra. Aquí tengo la palabra, como siempre. Esta es la palabra de Dios y la tengo en versión Reina Valera. No tengo la versión católica porque si no van a decir, ay, Jesús está alterando la palabra porque esa Biblia dice cosas que no son. Pero bueno, por eso estoy utilizando la Reina Valera para que no haya ningún problema con el texto que esté escrito ahí, la manera que se interpreta y la forma en que está plasmado va a ser la misma manera en la que yo se lo voy a leer o que se lo voy a escribir aquí para que ustedes lo puedan leer. El texto que ellos utilizan mucho, más que todo, o sea, ocupan varios para tratar de desvirtuar o tratar de, de sustentar lo que dicen, pero lo que ellos dicen está de la manera a como lo hacen toda la mayoría de las sectas protestantes, que lo que hacen es leer textualmente como está escrito y punto. Leerlo de una manera a como lo escribieron, a como fue traducido, nada más ya está, así está, esto dice y punto, ¿no? Y la palabra de Dios siempre les he dicho que se tiene que interpretar. Hay una interpretación porque está escrita para todos los tiempos. No puede tener la misma interpretación para alguien que leyó las escrituras en el año 100 o 200 o 300 o 400 o 500 que alguien que las leyó en el año 1200, 1300, que hay alguien que las leyó en el 1700, 1800, a alguien que la está leyendo en el 2015, 18 o 20.
ni los que la van a leer en el futuro, porque aunque la palabra es la misma, la interpretación se va adaptando al sistema de cada quien en el periodo en el que está viviendo. No es no está sujeta al tiempo, más bien ella se va adaptando a todos los tiempos. Esa es parte del misterio que tiene la Biblia y por tanto su interpretación debe de ser de manera exegética, profética, no de la manera profética que usted es la que está interpretando muchas personas, sino de la manera profética es cuando la leemos hablando la palabra de Dios y dándole el significado correcto. Y sobre todo la parte más importante, la interpretación teológica y apologética, que serían las dos formas más apropiadas y las más populares y las más instructivas, diría yo, para que sean del conocimiento de las generaciones, sobre todo de la juventud y de las personas que actualmente tienen muchas dudas como esta. ¿Por qué nos dicen que María tuvo más hijos? Una cosa es que la palabra de Dios diga y que esté escrito ahí de que Jesús tuvo más hermanos, y otra cosa que interpreten que María tuvo más hijos. A ver, usted puede tener más hermanos, pero su madre no tuvo más hijos que usted. ¿Sí o no? Entonces, pero ellos en esta forma tratan de desvirtuar la virginidad de María, la integridad de María, y le quieren presentar al público o a las personas o a sus fieles, a sus feligreses, a sus seguidores, a una virgen o a una mujer común y corriente y te dicen que la virgen simplemente fue un instrumento. Ella fue solo como un vaso que el Señor utilizó. Fue un instrumento que él utilizó y lo desechó como quien agarró un vaso descartable, esos que venden a peso, se bebe la cerveza, la gaseosa, lo que se quiera beber y lo bota. ¿Te crees eso? En primer lugar, esa es una mentira y en segundo lugar es una manera de presentarles a una persona que no solamente tratan de menospreciar el valor que tiene, no solamente tratan de menospreciar la función o el trabajo, por decirlo así, que realizó como tal, sino que también la denigran y la ofenden y te quieren presentar a una persona que inclusive es violatoria a la ley de su propio hijo. Lo que pasa es que cuando no se conoce la escritura o cuando no se interpreta bien y se lee textualmente, como lo hacen muchos, así como estamos hablando, simplemente, con perdón de la palabra, dicen brutalidades. A lo mejor yo diga algunas también, pero tiene uno que leer, que documentarse. Mire, en los 10 mandamientos del Señor manda, primeramente, es un gran pecado y pecado mortal. Dice, no fornicar. Usted sabe el delito de la fornicación. Y a usted le están presentando una virgen fornicaria que tuvo un marido que se llamaba Zebedeo y que tuvo de marido a José y que tuvo de marido a Alfeo, a no sé quién, y que le parió hijos a Zebedeo, a Alfeo, a José, y le están presentando a una María de que tuvo un montón de hombres. Esa es una gran falta de respeto hacia la Madre de Dios. En primer lugar, estaría violando uno de los mandamientos que su hijo dejó, no fornicar. En segundo lugar, también está el respeto que debe de tener el hijo a los padres, en este caso a la madre. Respetar a padre y madre, y para que Jesús pudiera respetar a su madre nos tenía que dar el ejemplo de pureza que nos dio. Ambos, madre e hijo. Es una manera de respetarla porque no hay pruebas de que lo que se diga sea cierto, simplemente lo dicen porque lo interpretan mal. Ellos se agarran mucho del texto que está escrito en Marcos. Creo que es Marcos 3:31. En Marcos 3:31 es una de las partes más donde se habla, donde ellos lo leen y textualmente lo interpretan. Se lo voy a buscar ligeramente aquí para que veamos Marcos 3:31 porque quiero leerlo textualmente tal como está escrito y no como yo lo quiera decir, para que no haya aquel problema de las interpretaciones. Y también está en una Reina Valera para que ustedes puedan verificarlo y en su propia Biblia darse cuenta de que yo no les estoy mintiendo. Marcos 3:31 dice lo siguiente.
A ver, por aquí vamos, 3:31. En eso llegaron su madre y sus hermanos. ¿Recuerdan ese pasaje bien famoso? En eso llegaron su madre y sus hermanos. Y quedando afuera, enviaron a llamarla. Ahí termina el 31, ahora vamos al 32. Dice, los que estaban sentados alrededor de él le dijeron, tu madre y tus hermanos y hermanas están afuera y te buscan. Mire que no solamente, a ver, le echan hermanos nada más, todavía no les he escuchado, yo no sé si lo dirán, pero yo no he escuchado decir que le acrediten hermanas también. Pero aquí dice en esta Biblia, tu madre, tu hermano y tus hermanas te están buscando, ¿eh? Y hay una parte muy importante donde el mismo Señor, aquí mismo, en este mismo texto, Él que es el que nos da la palabra y palabra de Dios, porque Él es hijo de Dios y como hijo de Dios es Dios. Entonces Él mismo nos da la aclaración a continuación de lo que significa ser hermanos, el motivo por el que nos llamamos o nos debemos de llamar hermanos. Él mismo a continuación en el 33 lo va a explicar y se lo voy a leer ahorita ya que lo tengo a mano. Dice, él respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, allí con él en ese momento, ¿verdad? Les dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahí está él dando el motivo por qué es que somos hermanos y por qué es que se llaman hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi madre, mi hermano y mi hermana. Si no lo queremos entender, pero bueno, de ahí nos agarramos para decir, que allí dice y allí dice. Entonces ahí murió, eso no tiene discusión. Pero no nos ponemos a pensar en el análisis de la palabra, simplemente en el texto que está escrito. Nos vamos a ir, voy a buscarles otra cita ahora para aclarar eso y quiero que me lo discutan y si me lo pueden refutar, pues aquí abajo me lo pueden escribir o me lo hacen llegar de la manera que ustedes quieran y yo con muchísimo gusto les voy a dar la respuesta pertinente, ¿verdad? Quiero que vamos a ver lo que dice en Hechos 1:15. Está 2 paginitas atrás de lo que le acabo de leer en Marcos, porque Marcos es perdón, vamos a buscarlo. Denme un segundito. Por aquí, espérame. Hechos 1:15, no, primero vamos a Hechos 1:15. En Hechos 1:15, escuchen lo que dice. Y lo vamos a interpretar para que nosotros podamos ver si lo que dice es que María tuvo más hijos, porque hasta el momento en ningún lado ha dicho que María tuvo más hijos. Está hablando de que lo buscaba su madre y sus hermanos, nada más. Yo no puedo interpretar de que porque sean hermanos de Jesús son hijos de María. Bueno, en Hechos 1:15 dice lo siguiente, para que nos pongamos en... Dice, en esos días Pedro se levantó entre los hermanos. ¿Escuchan esa palabra? En esos días Pedro se levantó entre los hermanos. Y oigan qué curioso. Unos 120. Ahí la palabra dice que Pedro se levantó entre sus hermanos y que eran unos 120. Entonces tengo yo que asumir de que la mamá de Pedro tuvo 121 hijos, porque si tenía 120 allí más Pedro, y Pedro era hermano entonces está 122 hijos, a menos que el otro haya estado metido entre el paquete de los 120. Yo tengo que asumir que la mamá de Pedro tenía 121 hijos. O sea, ese es
No hay mujer que pueda parir 121 hijos ni 20. O tal vez 20, pero 121 mentira. Nunca. Y dijo, hermanos, oigan la palabra como les dice, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo había predicado por boca de David acerca de Judas, que guió a los que prendieron al Mesías o a Jesús. Ahí la parte más importante que les quería demostrar es donde dice de que Pedro se dirige a sus hermanos. En este caso, por eso, si yo lo leo textualmente, tengo que asumir de que Pedro tenía 120 hermanos, hijos de la misma madre. Tenemos que entender algo bien importante, y eso es bien importante saberlo. ¿Por qué ellos se llamaban hermanos primeramente? ¿Y por qué se llaman hermanos después? Primeramente, recordemos que Jesús y todos ellos eran judíos, venían de la ley mosaica. Se llama ley mosaica porque era la ley de Moisés. Cuando ellos están dentro de la ley judía enseña de que todos son hermanos porque son hijos del padre Abraham. Ni siquiera son hermanos porque son hijos de Dios, sino que ellos se llaman hermanos porque son hijos del padre Abraham. Y como Abraham era el padre de todas las generaciones y de las 12 tribus y de todo el rollo que venía, entonces ellos, como judíos que son, se llaman hermanos porque reconocen a Abraham como su papá. Entonces ellos son hermanos. Todos los judíos se llaman hermanos por eso. Entonces de ahí es que viene la palabra hermano. Esa es la primera razón que justifica esa palabra. Y la segunda razón que justifica esa palabra es porque en ellos hablaban en arameo, en hebreo y al final en griego. Pero en este caso que hablaban en arameo, en ese tiempo que estamos hablando de 2000 y pico de años atrás, no existían los títulos parentescos que existen hoy, no existían los hermanos como tal, los hermanos sí como tal, pero no existían los primos. La parte de los primos no se llamaban primos, sino que cuando eran hijos de dos hermanas, se llamaban hermanos también, porque eran hijos de la misma madre, tenían la misma abuela. Esa abuela tenía, por decir, 2 hijos y esos hijos tenían a sus hijos, entonces se miraban como hermanos y no como primos. Entonces, como no existían esos títulos, todas las familias solamente tenían padres, hijos y hermanos, pero entre esos hermanos habían primos en primer grado, primos en segundo grado, primos en tercer grado, pero todos se llamaban hermanos por ser miembros de la misma familia. Y también se llamaban hermanos porque eran judíos, hijos del padre Abraham. Esos eran los 2 motivos por los que se llamaban hermanos. No es simplemente porque sean hijos de la misma madre, como lo estamos interpretando. Hay otra parte curiosa que también quiero enseñarles y está escrita en Juan 20:17. Vamos a buscar Juan 20:17 y ahí estábamos en Hechos 1:15. Solo vamos, como es Hechos 1:15, estamos hablando que estamos en la primera página de los Hechos. Solo le van a dar vuelta a su Biblia una paginita para atrás y van a quedar ya en Juan. Entonces, simplemente nos vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles nuevamente y nos vamos a ir una paginita para atrás y ahí está Juan 20, porque Juan apenas tiene 21 capítulos, entonces en la primera página está el 20. Y como es 20:17, les dije, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrarnos lo siguiente, vamos a buscarlo rápidamente. Y dice, entonces Jesús les dijo, no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Recuerdan cuando lo querían detener para que no hiciera el sacrificio? Entonces él responde, no me detengas porque aún no he subido a mi Padre. Y a vuestro Padre. Esa es la tercera razón que les quería comentar. Cuando él dice, no me detengan porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, en ese caso él nos está dando la tercera razón por la que también se llamaban hermanos. En ese momento, a partir de que él viene y se declara hijo de Dios y él dice de que él no ha subido al cielo, donde está su Padre, y también dice a vuestro Padre, o sea, al Padre de nosotros, al Padre suyo y al Padre mío, si es que usted se llama cristiano y se llama hijo de Dios, ¿verdad? Si no, pues, no sé quién será su Padre. En este caso estamos hablando para los cristianos.
Es la tercera razón por la que se llaman hermanos y se las estoy comentando. Aquí está en Juan 20:17, ¿verdad? Se les voy a repetir. Entonces Jesús dijo, no me detengáis porque aún no he subido a mi Padre. ¿Ves? Pero ve a mis hermanos. Ahora viene lo más bonito. Está mandando a esta persona a donde sus hermanos. Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, lo vuelve a repetir, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces él está diciendo a la persona, no me detengas porque aún no he subido al cielo donde está mi Padre, que es tu Padre. Ve y dile a mis hermanos que voy donde mi Padre, que es vuestro Padre. Voy a donde Dios, que es mi Dios y que también es vuestro Dios. Es importante saber esa parte porque esa es la razón más fuerte por la que nosotros los cristianos nos identificamos como hermanos, porque entonces se llaman hermanos por hipocresía. Entonces, porque, bueno, no todas las religiones se llaman hermanos, ¿no? entre miembros, ¿verdad? Pero los que se llaman hermanos, ahí tienen una tercera razón y creo que es la más fuerte y creo yo que es la verdadera por la que ellos se llaman hermanos. Porque cuando usted le dice hermano a alguien no es porque su mamá lo parió también, sino porque pertenecen al mismo grupo religioso. Esa es una razón que quería comentarle, es la tercera razón. Ahora, que las personas, Jesús ahí les esté diciendo, ve a mis hermanos y dile a mis hermanos que voy a donde mi Dios, que es vuestro Dios, que voy a donde mi Padre, que es vuestro Padre. Y nos está diciendo, nos está reconociendo como hermanos de Él y como hijos de Dios. Importante saberlo porque muchos estamos creyendo de que el hermano somos porque somos todos, porque son varios hijos de María y que María los parió a todos y se hizo un relajo y le acreditan como 6 hijos, ¿verdad? Después de eso hay otras explicaciones. Vamos a ver, también ellos muchas sectas están utilizando, aparte de Marcos 3:31, ocupan también en el mismo marco, agarran Marcos 6:3. En Marcos capítulo 6, versículo 3. Lo pueden buscar en su Biblia. Y lo vamos a buscar aquí también para que podamos ver lo que les estoy refiriendo. En Marcos 6:3. Ven que bueno, dice Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Miren qué importante esa aseveración que estamos escuchando aquí. Cuando lo miran, dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María? En aquel tiempo las personas usaban muy bien el léxico, el idioma, el lenguaje. Eran muy cultos para hablar y su lenguaje tampoco no les permitía hacer muchas maromas como en el español. Eran muy exactos para hablar. Por eso la Biblia a veces está escrita en algunas palabras bien exactas. Y cuando ellos dicen, no es ese el hijo del carpintero, el hijo de María, ¿por qué no dicen, no es ese el hijo del carpintero, uno de los hijos de María? Sino que se refieren a él como el único hijo de María y dicen el hijo de María, el hijo del carpintero, el hijo de María, y no dicen uno de los hijos del carpintero o uno de los hijos de María, sino que se refieren en singular. Eso está bien importante. Y dice también, ¿verdad? Vamos a continuar, porque aquí viene la parte que el agravante, que es el de donde se agarran mucho para acreditarle cosas que no son a la madre. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas, Simón? ¿No es también aquí sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban de él. Vuelve a mencionar hermanas, pero no dicen los nombres de las hermanas, solamente dice las hermanas, pero no dice los nombres. Pero sí nos acaba de dar 4 nombres importantes que se refieren
a que dice que son hermanos y lo menciona. Dice Juan, José, Judas y ¿quién es el otro? Vamos a ver. Santiago. Santiago, José, Judas y Simón. Eso es bien importante porque entonces como nosotros, a ver, de ahí se agarran para decir, si ahí dice la Biblia, ¿te das cuenta? Que ahí está diciendo los nombres de los hermanos de Jesús. Pero está diciendo los nombres de los hermanos de Jesús, pero no está diciendo que son hijos de María, que María los parió. Esa es la gran diferencia. Y entonces ocupamos la palabra que como son hermanos de Jesús, se los queremos acreditar a María como que fueran sus hijos, como que ella los parió. ¿Por qué eso? ¿Qué es lo que qué es lo que ellos hacen con eso? No es solamente el agravante de ponerle hermanos a Jesús, porque Jesús puede tener más hermanos. El agravante es quitarle la virginidad a María. Poner a María como una mujer fornicaria, como una mujer cualquiera que le parió a Zebedeo, que le parió a Alfeo, que le parió a José, que tuvo 2 hijos con un hombre, tuvo 2 hijos con otro hombre, y tuvo otros 2 hijos con otro hombre, y que era una mujer cualquiera, que simplemente parió a Jesús y que después que parió a Jesús ella siguió su vida como cualquier cosa, para querer desprestigiarla y ponerla por el suelo. Y no existe, pues María es cualquier cosa y punto. Entonces ahora yo les voy a explicar y le vamos a encontrar a cada uno de estos muchachos que acaba de mencionar aquí la palabra a su madre o a su padre. Y vamos a darnos cuenta si realmente son hermanos de Jesús y son hijos de María. Y la razón por la que Él les llama hermanos, y ustedes me van a decir, y quiero que me lo aclaren y que me lo pregunten aquí abajo si verdaderamente son hijos de María. Yo les voy a demostrar que no, pero si ustedes tienen la insistencia, porque es la insistencia, la terquedad, y me quiere decir que sí son hijos, demuéstremelo con la palabra. Si no me lo va a demostrar de boca, me manda a decir el capítulo y el versículo, como yo solo estoy haciendo porque yo lo voy a demostrar de aquí, el capítulo y el versículo donde dice que no son hijos de María, ¿verdad? Bueno, ya nos dio los nombres, que esa es una parte bien importante. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para demostrar que no son hijos de María, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente. Una vez que ya nos dio la información de los nombres, nos vamos a ir a Mateo, porque acordémonos que los 4 evangelios están vinculados uno con el otro. Uno narra desde un punto de vista, otro desde otro punto de vista, otro desde otro ángulo y otro desde otro ángulo, porque recordemos que los 4 evangelistas tienen enfoques diferentes porque son dirigidos a diferentes auditorios, a diferentes grupos de personas. Como les expliqué en el video anterior, algunos predican para los gentiles, otros predican para los judíos, otros predican para, bueno, otros están con las personas que en el momento están siendo convertidas al cristianismo, y otros pues predican para los fariseos. Entonces depende del tipo de persona que esté dirigida la palabra. Vamos a irnos a Mateo 20, ya les digo, 27:56. En Mateo 27:56 vamos a encontrar la aclaración sobre esta interrogante de los nombres que nos acaban de dar. Lo vamos a buscar por aquí. Mateo. Aquí está 27:56. Qué interesante. En Mateo 27:56 dice lo siguiente. Porque vamos a encontrar, hay una parte que creo que no les leí. Vamos a ver, creo que no les leí esta parte. Me voy a retroceder un poquito a Marcos 6:3 porque me parece que no les leí esta parte. Vamos a ver. Tengo idea que no les leí una parte muy importante. Que decía lo siguiente. Decía, están también aquí sus hermanas con nosotros. Y se escandalizaban en él. Pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Recuerden la palabra de los parientes, ¿verdad? Entre sus parientes y en su casa. Entonces ahí se está refiriendo a los parientes.
Por eso es que quería regresarme a esa partecita para que enfocáramos esa palabra que no se las había leído, para que podamos comprender la parte ahora donde vamos a ir a Mateo 27:56. Dice lo siguiente, Mateo 27:56. Entre ellos estaban María Magdalena. Recordemos que aquí es cuando ya Jesús está en la cruz, que ya está en el Calvario, ya está en la cruz. Los que estaban ahí presentes, y dice lo siguiente. Entre ellos estaban María Magdalena. Hay una coma ahí y después dice María, madre de Santiago y de José. Ahí está otra. María, madre de Santiago y de José. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, esa es otra razón por la que algunos protestantes se agarran del nombre de la madre de Santiago y de José y de la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Por qué? Porque se llamaba María. Curiosamente se llamaba María, y como se llamaba María y es la mujer de Zebedeo y es la que tuvo los hijos y que se llama Santiago y que se llama José, entonces es María la madre de Dios, y como es María la madre de Dios, es la madre de Jesús, entonces son hermanos de Jesús. Sencillo análisis, así fácil, a como está textualmente escrito y ya. Pero no investigan y por eso caen en vergüenza cuando están predicando, cuando están diciéndole cosas a la gente que no son, y cuando la gente, bueno, cuando la gente no sabe, usted se traga el cuento y se va a su casa y se lo comió y ya. Pero cuando te lo están diciendo personas que saben, ustedes caen en pena, en vergüenza, y yo por lo menos me doy cuenta de que esa persona no maneja la Biblia, es inculta, es indocta, es mentirosa, y no solamente eso, está cayendo en pecado grave, alterando la palabra, quitándole y poniéndole, interpretándola a su manera. Y bueno, le podemos poner más de miles de agravantes, pero sobre todo la vergüenza de que está diciendo una mentira en público y que no la puede, o sea, si otra persona fuera también sin pena y se levanta y le dice, demuéstreme con la Biblia que eso que está diciendo es cierto y yo le voy a demostrar que es mentira, caerían en una vergüenza grandísima. Lo que pasa es que nadie lo hace porque normalmente predican dentro de sus grupos de prosélitos, de su grupo que están allí, a quienes están engañando, pues. Y ahí definitivamente nadie, si todos dicen que un ciego guiando a otro ciego, todos se van a ir en el mismo hueco. Entonces eso es lo que está pasando. Y como nadie, supuestamente los hermanos protestantes, y me refiero a esto, cuando digo protestantes lo aclaro, no me refiero solo a los evangélicos, ahí van los mormones, los testigos de Jehová, bueno, todas las miles de sectas que ustedes conocen, son que nos hacen creer a nosotros, los católicos, de que porque caminan la Biblia debajo del brazo la manejan al 100%, y es mentira. Solo se aprenden 2, 3, 4 textitos que cuando le van a golpear a usted la puerta de su casa, eso es lo que ya llevan aprendido. Y ya se tiran de la derecha para la izquierda, de adelante para atrás, y ya parece como que fueran grandes doctos, grandes manejadores de la Biblia, y no es cierto. Solo saben lo que se enseñaron para ir a hacer el trabajito de engañarlo a usted. Y allí está pues cuando predican esas cosas. Vamos a volver al tema. Entonces, cuando estamos hablando en esta parte de Mateo 27:56, ¿verdad? Les voy a leer, se lo voy a leer de corrido todo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a buscar ahora. Ya nos dio una piedra, la Biblia ya nos dio, como dicen, un punto de referencia del cual nosotros nos podemos agarrar para encontrar si esa María, que es la mujer de Zebedeo, que es la madre de Santiago y la de José, es María, la madre de Dios. ¿Ves? Es importante tener en cuenta esa parte, porque de ahí nos agarran para enredarnos y nosotros nos creemos el cuento, porque también nosotros tenemos la gran falla, vamos a decirlo de esa manera, de que nos dicen una cosa y no la vamos a investigar, nos comemos el cuento y nos lo llevamos, nos lo metemos aquí y nos lo creemos ya. Y entonces después andamos diciendo barbaridades, blasfemias, que nos pueden llevar allá al otro lado. Aquí les voy dejando los textos para que ustedes los verifiquen, capítulos y versículos, para que ustedes lo puedan corroborar, verificar, que si lo que les estoy diciendo es mentira. Nos vamos a ir a verificar en... Vamos a ver, Mateo 27:56 es lo que les acabo de decir. Entonces ahorita nos vamos a ir a verificar aquí donde está Marcos 3:16. En Marcos 3:16 hay un punto muy importante.
Vamos a buscarlo aquí también para que no digan que yo lo estoy inventando. Marcos 3:16. Me parece que ni los tenía ni preparados todos, porque ahorita se me están viniendo a la mente algunos que no los tenía registrados. Marcos 3:16. Creo que ya lo habíamos hasta leído, Marcos 3:16. Aquí está. En Marcos 3:16 dice: estos fueron los 12 elegidos. Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, y los apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno. Ahí nos vuelve a referir de que Santiago y Juan no son hijos de José. Ya comencemos por ahí. No son hijos de José, son hijos de Zebedeo. Y recordemos que anteriormente nos había dicho que allá estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago, y José, madre de los hijos de Zebedeo. Ahora aquí nos está confirmando de que estos, Santiago y Juan, son los hijos de Zebedeo. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago. Ahí está. Aquí viene otra parte importante que también la quiero decir, porque nos hablan también de un Santiago, que ese Santiago es hermano de Jesús. Pero recordemos que en la Biblia también, entre los apóstoles hay dos Santiago. Esto es importante, porque entonces me pueden después maniobrar la palabra y decirme: es que usted me dijo Santiago, el hijo de Zebedeo. Y no es ese Santiago. Acuérdense que habían dos Santiagos en la Biblia y se la quieren dibujar por ahí, porque ya tantas maromas que he visto que ya no me extrañaría. Entonces, aquí dice más adelantito, ¿verdad? Voy a leerles de nuevo esta partecita porque me gusta que quedemos bien claros. Santiago y su hermano Juan, ¿verdad? Menciona hijos de Zebedeo y lo apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno, ¿verdad? Ahí están los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Pero después menciona los otros. Y entre los otros dice Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago. Pero adelantito de Santiago dice a continuación aquí, hijo de Alfeo. O sea, que el otro Santiago no era hijo de Zebedeo, pero tampoco era hijo de José. Era hijo de Alfeo. Es ahí que por eso dicen que María te tuvo hijo a Zebedeo, a Alfeo y a José. No sabrá cuántos más les van a ir adivinando y le van a ir poniendo conforme van leyendo, y ellos van interpretando, le van aumentando los hijos. Entonces ya no es un Santiago, sino que entonces Jesús era hermano de dos Santiago. María tenía repetidos hasta los nombres de los hijos porque le puso los dos Santiago. No le pudo poner otro nombre, sino que habían dos Santiago. Y uno era de Alfeo y el otro era de Zebedeo. Fíjate qué incongruencia, qué locura, qué falta de lógica. Pero bueno, estoy leyendo esto para que vean de quién es hijo el otro Santiago, ¿verdad? Es hijo de Alfeo. Después está Tadeo y Simón el cananita. Judas Iscariote, el que lo entregó. Qué importante. Entonces ya vamos aclarando y le vamos encontrando la madre y los padres a cada uno. Ya vimos que Santiago y José son hijos de Zebedeo. Y el otro Santiago es hijo de Alfeo. Pero no han dicho que, pero sí, no me ha dicho que no son hijos de María. Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a buscarnos ahora en Marcos 3:18. Vamos a ver Marcos 3:18. Porque ahí hay otra cosa muy importante. Lo vamos a ir viendo así por partecitas ligeros para que no nos cansemos y lo vayamos corroborando. Aquí les van a ir quedando esas señas para que ustedes las vayan verificando en su Biblia, lo lean y lo interpreten de manera exegética y de manera apologética y teológica si quieren. No se dejen comer el cuento, que venga alguien y que les diga cualquier cosa y ustedes lo escucharon y se lo tragaron y lo creyeron, porque así como muchos se han llevado. Vamos. Entonces, dijimos que íbamos a ver en Marcos 3:18.
Vamos a buscar Marcos 3:18, ligerito. Y dice lo siguiente. Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita. Está repitiendo todo lo que nos estaba diciendo. ¿Por qué? Porque recordemos que también Jesús, ¿de dónde era Jesús? Y María. Acuérdense que a Jesús le decían Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno. Y en algunos lugares le decían el Galileo. O le decían Galileo o le decían Nazareno, porque ellos eran de Nazaret. Entonces, como María Magdalena, le decían María Magdalena porque era de Magdala. Entonces, las personas, como no usaban el apellido, no tenían apellido, o se referían a la persona como el hijo de Julanito de tal, o le daban la ciudad, la nacionalidad de donde era, de Jerusalén, de Galilea, de Magdala, así los titulaban y entonces ya se referían por la diferencia. Varios pueden tener el mismo nombre, pero no todos son ni del mismo padre, ni de la misma madre o de la misma ciudad. Es una manera de referirse a la persona para identificarla y poder separarla como personas que no se están refiriendo a la misma, ¿verdad? A ver, quiero ver aquí en esta parte, porque aquí no nos vamos a enredar diciendo lo mismo. Quiero que nos vayamos de un solo a la parte donde habla de que Simón era cananeo, y si Simón era cananeo, era de Caná, entonces no era Galileo ni tampoco era nazareno. Entonces, ¿por qué decimos que era hermano de Jesús, hijo de María? Porque si fuera hermano de Jesús, si fuera hijo de María, tendría que ser o Galileo o nazareno, y era cananeo. Entonces ese es el enfoque importante que aparece aquí. No dice quién es su madre ni quién es su padre, pero nos está diciendo de cuál es la ciudad que proviene. Y si no proviene de la misma ciudad de donde son sus hermanos, de donde es su madre, pues tampoco puede ser ni su padre ni su madre los mismos de Simón. Es bien importante esa parte porque no está hablando del mismo Simón, porque están queriendo endosárselo a María como su hijo, y María no salió de las manos de José, a quien se le fue encargada para que fuera cuidada, para que fuera estimada como la madre del Hijo de Dios. No nos querramos ir con el cuento de lo que nos han dicho de que ella anduvo teniendo hijos de Zebedeo y de Alfeo, porque eso es pecado. Eso es cambiar la palabra, alterar la palabra, mentir. Y no es una mentira ni contra mí ni contra nadie de aquí, es una mentira contra Dios, contra el Hijo de Dios y contra la Madre de Dios. Así que tenga cuidado con lo que dice, tenga cuidado con lo que cree. Importante. ¿Qué más? Bueno, ya solo nos queda uno de todos los que nos mencionó, y es Judas. Que de hecho no es Judas el Iscariote, estamos hablando que es Judas el otro, porque habían dos Judas también, igual como habían dos Simones, dos Santiagos, perdón. Judas, tampoco hay mucha referencia de Judas, pero Judas escribió una carta, eso es bien importante. Esa carta que escribió Judas está aquí. Entonces vamos a leer la carta que escribió Judas. Porque si Judas escribió una carta, en esa carta Judas se presenta. Y cuando alguien todas las personas era parte de la cultura del tiempo, cuando se escribió una carta, lo primero es que se presentaban. Y en la presentación te dice de dónde es y quién es el que escribe, ¿verdad? Entonces vamos a leer lo que dice Judas, cómo él se presenta. Judas 1, porque es al inicio. Dice lo siguiente, pongámosle mente. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo. Oigan bien la palabra, cómo es claro. Dice Judas, siervo de Jesucristo. No dice Judas, hermano de Jesucristo. Vea qué lindo. Porque ustedes creen, a ver, yo les diría una cosa. Si ustedes fueran hermanos de Jesucristo, ¿verdad? Y se van a presentar mandando una carta a alguien, ustedes perderían ese gran gancho de decirle a alguien, yo, fulanito, hermano de Jesucristo.
Es como que usted fuera hermano del presidente de los Estados Unidos y entonces vaya a escribir una carta a cualquier persona del mundo y entonces usted se va a presentar, yo soy Chico de los Palotes y punto. Usted va a perder ese boche de engancharse y decirle, yo soy Julanito de tal, hermano de Julano de tal, que es el presidente de los Estados Unidos, si ese es el que le está dando el poder, la fama a usted. Entonces aquí claramente él está diciendo que no es hermano de Jesucristo. Aquí menciona a su hermano y dice lo siguiente: Judas, siervo de Jesucristo, hay una coma ahí, hermano de Santiago. Como hay dos Santiago, y no dice de cuál Santiago es hermano aquí, vamos a ver si lo dice. No, a los llamados, amados de Dios el Padre y guardándolos por Jesucristo. Misericordia, paz y amor sean multiplicados. Entonces, tenemos que él dice que es hermano de Santiago. Como hay dos Santiago, un Santiago es hijo de Alfeo y el otro Santiago es hijo de Zebedeo. Así que o su papá es Alfeo o su papá es Zebedeo. Entonces no está hablando de que sean hijos de José, ni mucho menos de María. Ya les expliqué por qué. Ahora vean qué importante es lo siguiente. Esta parte me da un poco de risa. Bueno, antes de eso, antes de llegar a esa parte, voy a pasar a otro temita aquí. Cuando nos referimos en María, hablando, recordemos que cuando nos referíamos a alguien en aquel tiempo, nos referíamos tratando la descendencia, la genealogía desde dónde veníamos. Si nosotros leemos la genealogía de Jesucristo y allí con eso se queda aclarado toda duda, que el que ya no lo quiera creer o interpretar de esa manera, que cargue su pecado y que se vaya a entender allá. Pero les voy a leer rapidito la genealogía de Jesús. Está en Mateo, volvemos a Mateo. En Mateo está, aquí está. Qué importante. Y es Mateo 1. Mateo 1 porque comienza con eso, con la genealogía de Jesús. Así que no se van a enredar en andar buscando mucho. Solo encuentran Mateo y nos vamos al 1. Aquí les voy a dejar para que no tengan mucha dificultad en encontrarlo. Aquí está. Dice así. Mateo 1 dice, Jesús, descendiente de David. Vean qué interesante. Dice lo siguiente. La voy a leer toda para que ustedes vayan interpretando y me voy a detener en los puntos que quiero que hagamos énfasis. Dice así. Genealogía de Jesucristo, hijo de David. David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Vean qué importante es esta parte. Aquí estamos hablando del 1:3. Perdón, del 1:2. Capítulo 1, versículo 2, donde dice que Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Y Jacob de Judá y de sus hermanos. Ven que cuando hay hermanos va mencionando a Julano, menciona al primogénito, porque recordemos que el primogénito era el importante, y después dice, y de sus hermanos, o sea que tuvo muchos hermanos más. Después sigue y dice, Judá fue padre de Fares y de Sara. Menciona a Sara, madre de Tamar. Fares fue padre de Esrón. Esrón fue padre de Arán. Y Arán fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahá. Boz fue padre de Obed, y Obed fue madre de Ruth, y Obed fue madre de Isaí. Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, por medio de Betsabé, que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboán, Roboán de Abdías, o Abías, y Abías de Asá. Asá fue padre de Josafat, Josafat de Joram. Vean qué interesante, aquí viene la parte buena. Joram de Uría. Uría fue padre de Joam,
de Jotán, Jotán de Acaz y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Josías fue padre de Joconías. Aquí viene la parte buena. Vuelvo y la repito, estamos exactamente en el 11. Josías fue padre de Jeconías y sus hermanos. Ya van tres que menciona. La primera que dijo y su hermano, la segunda que dijo de Julano y su hermana Julana de tal, y la tercera ahorita que dice de Jeconías y de sus hermanos, ¿verdad? Estamos en el 11. Bueno, y así va detallando, vamos a decir, después lo deportaron a Babilonia. Joconías fue padre de Salatiel, Salatiel fue padre de Zorobabel, Zorobabel fue padre de Ahuid fue padre de Elaquín de Aarón. Y no, esto es largo, este es asunto largo. Me voy a ir y les voy a leer la parte final aquí, donde ya nos vamos a desenredar con lo que queremos. Dice: Eliud fue padre de Elazar fue padre de Matán y Matán de Jacob. Jacob engendró a José. Oigan qué importante, y aquí estamos en el 16. Y Jacob engendró a José, esposo de María. Ve qué importante que no dice que José es padre de nadie. A todita la descendencia ha venido mencionando Julano de tal, padre de Sutanito de tal, Jutanito de tal, padre de Menganito de tal, Menganito de tal, padre de Sutanito de tal. Aquí llega y dice que en el 16, y Jacob engendró a José, esposo de María. ¿Qué tal? Esa es la credencial, la identificación, que ese es José, el esposo de María. Y no solo eso, después dice aquí, esposo de María, de quien nació Jesús. Y después dice, ahí hay una coma, dice Jesús llamado el Cristo. Y los hermanos, ¿cómo le quedó el ojo? No hay hermanos. ¿Por qué no aquí se dice Jesús, José, esposo de María, María, madre de Jesús, llamado el Cristo y de sus hermanos? Écheme ese trompo en la uña, porque no existen. Usted los ha inventado porque no conoce la palabra. Usted los ha inventado porque quiere desprestigiar a la Madre de Dios. Tiene ese pecado y si no se arrepiente se lo va a llevar y allá, ahí se va a entender. No quiero ser yo quien me diga lo que le va a pasar. Usted se va a entender allá por andar inventando cosas, tal vez por esto, o tal vez por esto, o tal vez por esto. Pero la verdad de que usted tiene ese pecado, arrepiéntese porque todavía está tiempo. Mientras esté vivo hay tiempo. Ahora, ya para concluir esa partecita, bueno, y ya no hay más que decir. Ahí está claro, donde dice que María es la madre de Jesús, llamado el Cristo. No hay hermano. Ahora quiero concluir dos cosas bien importantes. Una de ellas es que quisiera que buscaran en 1 Corintios 15:6 dos cosas ya para concluir y ustedes me digan si hay o no hay razón en este tema. En 1 Corintios 15:6, ya lo voy a buscar porque tampoco lo tengo preparado, aquí lo estoy buscando hasta ahorita. A ver, para que no digan que este ya lo tiene hasta amarrado todo el cuento, aquí está. Aquí en 1 Corintios, aquí estamos. 15:6. Dice lo siguiente. Perdón, estaba confundido aquí, pero sí es 15:6. Dice, importante, muy, muy, muy importante. Quizás esto sea lo más importante de todo lo que hemos platicado. Dice así. Después, trae un contexto largo. Usted lo puede leer porque si no vamos a hacer esto muy largo. Lo vamos a leer directamente el 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. ¿Quiere que le lea el 5? Voy a leer el 5. Dice,
Es más, le voy a leer el 4, desde el 3, para que miremos de quién está hablando. Porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12 y después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros duermen. Ahora usted me va a decir de que esos 500 hermanos eran hijos de María. O sea que María tuvo 501 o 507, porque ahí se le apareció 500, más los 6 que usted le inventa, más Jesús, son 507, más los que usted le quiera seguir inventando. Así que déjese de inventitos y déjese de locurita, porque lo que andan diciendo es mentira, demostrando su ignorancia y acarreándose un gran pecado que no solo lo va a llevar a condenación a usted, sino que con usted se va a arrastrar a toda la gente que anda engañando. Así que pongan la barba en remojo, porque el tiempo es corto. Y hay un tema más que me da risa, y con ese quiero ya cancelar esta enseñanza, le vamos a llamar así, porque no sé, muchos dirán otras cosas, pero al final sí son enseñanzas, porque usted con esto está aprendiendo algo que a lo mejor era una duda que tenía desde hace tiempo. Pero quiero cerrar con esta parte que me da risa. A mí me da risa, no sé si a usted le va a dar, pero a mí sí me da. Recordamos de que está la María, que es madre de Santiago y de José, los hijos de Zebedeo. Esa María, que es madre de los hijos de Zebedeo, es hermana de María, la madre de Jesús. Entonces, ¿dónde lo dice? Ya les voy a mostrar aquí. Esta parte me da un poquito de risa a mí, porque es curiosa, ¿verdad? Está en Mateo 20:20. Vamos a buscar Mateo 20:20, ligerito. Mateo 20:20 dice lo siguiente. Aquí está. Dice: entonces la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién? La madre de los hijos de Zebedeo vino a Jesús con sus hijos. Oigan qué importante, ella llegó a Jesús con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. O sea, ella frescamente, ¿verdad?, llegó, se postró ante Jesús a pedirle algo. Ella creía que solo de soplar y hacer botella. Entonces llega y le dice lo siguiente. Por eso es que me da risa. Dice: a pedirle algo, dice. Y él le preguntó: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena. Ni siquiera le está diciendo, era carebarro esta María. Ni siquiera le está diciendo, te lo pido por favor, haceme este favor, sino que le dice, ordena. Miren qué lindo. Ordena que estos dos hijos míos, ¿verdad? Aquí no menciona los nombres, pero ya sabemos que son los hijos de Zebedeo y que ella es la madre, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo son Santiago y José. Entonces dice, ordena que estos dos mis hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nada más y nada menos quería María esa, que uno de sus hijos se sentara a la izquierda y el otro a la derecha en el reino. Ya no le bastaba aquí en la tierra, sino que en el reino. ¿Y por qué sabemos que eran, parte de los apóstoles de los que estábamos hablando, que dicen que son hermanos de Jesús? Siguiente, porque aquí abajito dice lo siguiente. Dice: entonces Jesús respondió: no sabéis lo que pedís. ¿Podréis beber la copa que yo he de beber
Y ellos cascarudamente respondieron que sí, sí podemos. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, sencillamente, ¿por qué? Porque la misma ignorancia, desde este tiempo ya había gente ignorante. ¿Saben lo que es beber la copa? Lo que les está diciendo Jesús es pasar por el calvario que Él pasó. Y ellos le dicen que sí, que ellos pueden también. Entonces les dijo, en verdad de mi copa beberéis, pero sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. O sea que no es decisión de Jesús decir quién se va a sentar a su derecha y quién se va a sentar a su izquierda, sino quien el Padre decida. Hasta ahí llega la sumisión de Jesús, de Él decir, eso no lo puedo decir yo, si querés beber de la copa que yo voy a beber, te voy a dar y te la puedes beber si vos querés, pero sentarte a mi derecha y sentarte a mi izquierda, eso lo va a decidir mi Padre que está en los cielos. Aquí viene la parte más visible, pues, en esto. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. ¿Quiénes eran los 10? Los otros 10 apóstoles, porque ellos eran 2 apóstoles, 10 más 2 son 12. Entonces, los otros 10 apóstoles se enojaron porque la mamá de esos dos llegó a pedir semejante barbaridad. Ya desde en tiempos históricos siempre había gente que era como el aceite y quería que esos dos fueran los más tuanis, pues, en el reino de Dios. Entonces, ay, perdónenme que se los haga a Chile de esta manera, pero es que a mí también me da risa y tampoco quiero que les dé sueño. Sencillamente, para que ustedes vean, la ignorancia de la gente es atrevida. Y la ignorancia de la gente no es de ahorita, ni de hoy, ni de este tiempo, sino desde ese momento en que esta mujer llega a pedir semejante barbaridad. Sin embargo, ellos están en el derecho pues, porque pueden pedirle lo que quieran, allá al Señor lo que les acepte. Pero ahora que usted venga y le quiera achacar hijos a María y decir que María tuvo relaciones con un montón de gente y todo, Señor, usted tiene un pecado grande. Arrepiéntase y no pase más vergüenza. Lea, cultívese. Ya no lo sigo haciendo más largo este tema, que el Señor me lo siga bendiciendo y le siga prosperando. Y usted, por favor, lea las escrituras. Aquí le voy a dejar toda la información, los capítulos y los versículos, para que usted pueda consultarlos de su propia mano. El Señor me lo bendiga y hasta la próxima.